Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y sonrisas. Hoy les traigo un tema que la verdad, me tiene súper emocionada, vibrando de anticipación y con un corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a sumergirnos en el fascinante, enigmático y deslumbrante mundo de las estrellas, pero no de cualquier estrella, sino de una que ha logrado cautivar a miles y miles de corazones a lo largo y ancho del planeta, incluyendo, por supuesto, el mío. Se imaginan, se visualizan, se permiten soñar con trabajar mano a mano, codo a codo, con un talento que brilla con luz propia, que irradia un carisma arrollador e innegable, y que nos ha regalado actuaciones que se quedan grabadas a fuego en la memoria colectiva, en el alma de los espectadores. Pues bien, mi sueño, mi gran anhelo profesional, el deseo que impulsa mis pasos y alimenta mis aspiraciones, es precisamente ese: trabajar con Can Yaman. Así es, y hoy quiero compartir con ustedes, en la intimidad de este espacio que hemos creado, porque este actor turco, este fenómeno de la actuación, me inspira tanto, que admiro profundamente de su trayectoria que ha sido meteórica y vertiginosa, y como me imagino esa colaboración soñada, esa sinergia creativa que daría vida a proyectos inolvidables. Si ustedes, al igual que yo, sienten esa conexión especial con su trabajo, son fans declarados de su arte o simplemente les intriga el universo de la actuación, las grandes producciones cinematográficas y televisivas y el impacto de figuras como él, entonces quédense conmigo, acompáñenme en este viaje, porque este vídeo está hecho con el corazón y pensado para cada uno de ustedes. Y antes de zambullirnos de lleno en este tema que me apasiona, les invito cordialmente, con la mayor de las cordialidades y la esperanza de sumar a nuestra creciente comunidad, a suscribirse a mi canal. Así no se pierden ninguno de mis próximos vídeos, llenos de pasión, anécdotas inspiradoras, reflexiones y, por qué no decirlo, también de ese toque de locura que le pone sabor a la vida. Can Yaman. Solo pronunciar su nombre e evocar su presencia, ya es suficiente para que en mi mente se desplieguen imágenes vívidas de pasión desbordante, de intensidad que se percibe hasta en el último rincón del set, de una presencia escénica que pocos, muy pocos, logran poseer y dominar. Para quienes quizás no lo conozcan a fondo, para aquellos que aún no han tenido el placer de adentrarse en su filmografía, Can es un actor turco que con una determinación inquebrantable y un talento natural desbordante ha logrado escalar las cumbres más altas de la fama internacional. Pero no es solo su talento actoral lo que lo ha catapultado a la estratosfera del estrellato, sino también una personalidad magnética, una aura hipnótica que traspasa la pantalla, que envuelve al espectador y lo atrapa en su universo. Yo lo conocí, como seguramente lo hicieron muchos de ustedes, a través de sus exitosas series, esas producciones que logran el milagro de mantenernos pegados al televisor hasta altas horas de la noche, desvelados, suspirando ante las escenas románticas, riendo a carcajadas con los diálogos ingeniosos y a veces, hasta con el corazón en un puño, sintiendo la angustia de los personajes como si fuera propia. Pero más allá de los cautivadores personajes que interpreta con maestría, lo que realmente me atrapa, lo que me conmueve y me impulsa a admirarlo profundamente, es su inquebrantable dedicación a su oficio, su férreo profesionalismo que se palpa en cada detalle, y esa energía arrolladora y contagiosa que proyecta en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Si nos detenemos a pensar en sus roles más icónicos, en esas interpretaciones que han dejado una marca imborrable en la historia de la televisión y en la memoria de sus seguidores, ¿quién podría olvidar a Can Divit en la inolvidable Erkencicus? Esa fascinante mezcla de arrogancia juvenil, de un aire de suficiencia que en él resulta irresistible, con un corazón de oro que late con fuerza, ese personaje que nos hizo soñar despiertos con el amor a primera vista, con la posibilidad de las segundas oportunidades, con la magia de un encuentro que lo cambia todo. ¿O qué me dicen de su portentosa interpretación en Dolunay, donde se transformó magistralmente en Ferit Aslan? Un hombre de negocios complejo, a veces atormentado por sus propios fantasmas, por las presiones de su mundo, pero con una vulnerabilidad latente que lo hacía tremendamente humano, cercano, y que despertaba en el espectador una empatía profunda. Y ahora, con su audaz incursión en producciones internacionales, demostrando que su talento no se limita a un idioma o a una cultura, como la esperada, el turco, que ha generado una expectación sin precedentes, o su cautivadora participación en la serie italiana Viola come il mare, Can está demostrando de manera contundente que su talento no conoce fronteras. No se detiene ante ningún obstáculo. Está expandiendo su alcance asumiendo nuevos y emocionantes desafíos, y sinceramente a mí me encanta, me fascina, me inspira ver cómo se supera a sí mismo en cada nuevo proyecto, cómo busca constantemente salir de su zona de confort para explorar nuevas facetas de su arte. ¿Y por qué, se preguntarán muchos, anhelo tanto con tanta vehemencia trabajar con él?
Bueno, creo que la respuesta va mucho más allá de la simple admiración por su fama mundial o por su deslumbrante físico. Para mí, Can Yaman representa esa chispa de autenticidad, esa entrega total al arte, esa búsqueda incansable de la verdad en la interpretación que busco replicar y potenciar en mis propias aspiraciones y en mi carrera profesional. Veo en él a un artista que se entrega por completo a sus personajes, que no teme sumergirse en las profundidades de las emociones, que investiga, que se sumerge en las complejidades de la psique humana para dar vida a personas que, aunque ficticias, logran conmovernos, tocarnos el alma, dejarnos una huella imborrable. Me fascina profundamente su disciplina férrea, su compromiso inquebrantable con su oficio. He tenido la oportunidad de leer y ver entrevistas donde se percibe claramente su dedicación al entrenamiento físico, a la preparación meticulosa de los guiones, su interés genuino por aprender nuevos idiomas para encarnar sus roles con la mayor fidelidad y autenticidad posible. Esa dedicación, esa ética de trabajo es increíblemente contagiosa, y como colega, como compañera de escena, siento que sería una fuente inagotable de aprendizaje, una escuela viviente de lo que significa ser un verdadero artista. Imagino una colaboración, un proyecto conjunto, donde ambos podamos aportar lo mejor de nosotros, donde nuestras fortalezas se complementen y nuestras energías creativas fluyan en perfecta armonía. Me encantaría, sería un honor inimaginable participar en un proyecto donde él asumiera el rol protagónico masculino y yo pudiera interpretar un personaje femenino que tuviera una química potente y magnética con el suyo. No tiene que ser necesariamente una historia de amor convencional, aunque, siendo absolutamente honesta, ¿quién no se emocionaría al pensar en esa posibilidad, en la explosión de emociones que podría generar una pareja tan intensa? Podría ser un thriller psicológico cargado de suspenso y giros inesperados, una comedia romántica inteligente y llena de momentos hilarantes, o incluso un drama histórico épico donde nuestros personajes tengan que navegar por intrigas palaciegas, pasiones prohibidas y conflictos de poder. Lo verdaderamente importante para mí es que haya un desafío actoral significativo, que ambos podamos explorar nuevas facetas de nuestra interpretación, que podamos salir de nuestra zona de confort y juntos crear algo verdaderamente memorable, algo que resuene en el corazón del público y perdure en el tiempo. Pienso en la energía eléctrica que podría generarse en el set, en esa atmósfera de trabajo intenso y apasionado. Can tiene una forma única y poderosísima de transmitir emociones, de comunicar sentimientos que van más allá de las palabras. Su mirada penetrante, sus gestos sutiles pero elocuentes, la forma en que modula su voz para evocar diferentes estados de ánimo, todo en él comunica, todo habla. Y yo por mi parte creo que aportaría mi propia intensidad, mi dedicación al 100% a la construcción del personaje, a desentrañar sus motivaciones más profundas, sus miedos ocultos y sus deseos más anhelados. Imagino que esa fusión de nuestras energías creativas, de nuestras pasiones compartidas por el arte, daría lugar a escenas cargadas de una emoción cruda y palpable, de una tensión que te dejaría sin aliento, de esos momentos cinematográficos que te erizan la piel y te mantienen cautivado de principio a fin. Además, su profesionalismo es algo que valoro enormemente, que me inspira y me da una seguridad tremenda. He tenido la oportunidad de escuchar comentarios de directores de renombre y de compañeros de elenco que elogian constantemente su ética de trabajo, su puntualidad, su respeto por el proceso creativo y su entrega total. Y eso para mí es fundamental en cualquier proyecto, es la base sobre la que se construye un equipo sólido y exitoso. Un actor comprometido que llega al set preparado, que está dispuesto a ensayar incansablemente, a probar cosas nuevas, a colaborar activamente en la construcción del personaje y de la historia, es un compañero ideal. Me imagino que trabajar con Can sería una experiencia de aprendizaje constante, un espacio seguro donde podríamos desafiarnos mutuamente, empujarnos a ir más allá de nuestros límites para alcanzar el máximo potencial de nuestras actuaciones, para dar lo mejor de nosotros en cada toma. Y si hablamos de la proyección internacional, del impacto global que Can Yaman ha logrado alcanzar, es innegable que ha abierto puertas, que ha creado oportunidades para muchos talentos turcos en el escenario mundial. Su éxito rotundo y su creciente popularidad demuestran de manera fehaciente que la calidad artística, el talento genuino y la pasión por contar historias no conocen de fronteras geográficas, ni de barreras idiomáticas o culturales. Trabajar con él sería, en cierto sentido, ser parte de esa emocionante ola de nuevas oportunidades para los actores y artistas que provienen de diferentes culturas, que tienen historias únicas y universales que contar. Sería un verdadero honor contribuir a una producción que pueda resonar a nivel global, que logre conectar con audiencias de diversas partes del mundo, que promueva el entendimiento y la apreciación de diferentes culturas a través del lenguaje universal del cine y la televisión.
¿Qué tipo de personaje me gustaría interpretar a su lado? Esa es una pregunta que me ha dado para pensar mucho y la respuesta es que me atraen los roles con profundidad, con contradicciones, con una evolución marcada a lo largo de la historia. Me gustaría encarnar a una mujer independiente y fuerte, que no tema enfrentarse a él en un duelo de ingenio y personalidades, en una batalla de voluntades que sea tan intelectual como emocional. O quizás me atraería la idea de dar vida a una figura misteriosa, alguien que guarda secretos profundos y que con su presencia desata pasiones ocultas y conflictos latentes. La clave para mí sería que mi personaje tuviera su propia agencia, su propia historia de vida, sus propias motivaciones, y que no fuera simplemente un apéndice del personaje de Khan, sino una fuerza independiente y compleja que interactuara con él en un nivel profundo y significativo. Busco un diálogo cinematográfico rico y estimulante, una interacción cargada de matices, donde ambos personajes se impulsen mutuamente a crecer, a cambiar, a revelarse en su máxima expresión. Y si hablamos de directores, de quien me encantaría que estuviera al mando de esta hipotética colaboración soñada, la respuesta es clara. Me imagino a un director con una visión artística clara y definida, alguien que tenga la habilidad de potenciar las fortalezas de los actores, de extraer de ellos su mejor versión, y que fomente un ambiente de creatividad, de confianza mutua y de respeto en el set. Un director que, al igual que nosotros, sueñe con crear algo verdaderamente original, algo conmovedor y que deje una huella en el público. Quizás un director con una sólida experiencia en dramas intensos, en historias que exploran las complejidades del ser humano, o en comedias románticas inteligentes y sofisticadas que logren arrancar carcajadas y lágrimas a partes iguales. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas me llena de una emoción y una expectativa indescriptibles. En el fondo, mi profundo sueño de trabajar con Can Yaman no es solo sobre él como persona o como actor famoso, aunque su talento y carisma sean innegables. Es sobre la posibilidad de crear arte juntos, de fusionar nuestras energías creativas para dar vida a una historia que conmueva, que entretenga, que haga reflexionar, que inspire. Es sobre la ambición de dejar una huella imborrable, de ser parte de un proyecto que sea recordado por su calidad artística, por su profundidad emocional, y por la conexión genuina que logre establecer con el público. Es esa búsqueda constante de la excelencia, de superarme a mí misma como artista, de crecer y evolucionar en mi oficio, y siento, con una convicción profunda, que trabajar con alguien de su calibre, de su talento y su dedicación, sería un impulso increíble en esa dirección, un catalizador para alcanzar nuevas cotas en mi carrera. Claro que soy consciente de que estas son aspiraciones, sueños que nacen de la pasión, y que el camino para llegar a ellas está lleno de obstáculos, de trabajo duro, de innumerables audiciones, de oportunidades que se presentan y de otras que lamentablemente se escapan. Pero creo firmemente en el poder transformador de los sueños y en la importancia vital de trabajar con pasión, con dedicación y con una fe inquebrantable para alcanzarlos. Y cuando uno admira tanto el talento, la entrega y la profesionalidad de alguien como admiro a Can Yaman, es natural, es inevitable, que surjan estas fantasías profesionales, estos anhelos que alimentan la motivación y el deseo de seguir adelante. Me imagino las conversaciones intensas en el set, los ensayos que se alargan hasta la madrugada, la forma en que construiríamos juntos a nuestros personajes, buscando esa química especial, esa conexión mágica que a veces surge de manera espontánea y otras se forja con esfuerzo, con entendimiento mutuo, con una comunicación abierta y honesta. Veo la posibilidad de aprender de su vasta experiencia, de su forma única de abordar el oficio, de su enfoque hacia el personaje y la escena, y a la vez de aportar mi propia visión, mi propio estilo, mi propia interpretación a esa simbiosis artística. Este anhelo profundo y sincero de trabajar con Can Yaman es en esencia una manifestación de mi pasión incondicional por la actuación, por el arte de contar historias a través de nuestros cuerpos, nuestras voces y nuestras emociones. Es un recordatorio constante de la importancia de tener referentes, de admirar el trabajo de otros artistas que nos inspiran, y de utilizar esa admiración como un motor poderoso para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir evolucionando como profesional y como ser humano. En resumen, mi sueño de trabajar con Can Yaman se centra en la colaboración artística pura y genuina, en la posibilidad de crear juntos proyectos de calidad excepcional que cautiven al público y dejen una marca indeleble en la memoria colectiva, y en la preciosa oportunidad de aprender y crecer como profesional al lado de un talento que admiro profundamente, un artista que ha demostrado una y otra vez su capacidad para emocionar, para conmover y para inspirar. Es la búsqueda incansable de esa química especial, de ese diálogo cinematográfico que nace de la entrega total, del talento compartido y de la pasión por contar historias que resuenen en el alma.
Y hasta aquí mi confesión de hoy, mi anhelo profesional más profundo compartido con ustedes. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes, qué les ha parecido esta reflexión. ¿Han visto las series de Kanyaman? ¿Qué opinan de su trabajo, de su trayectoria? ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Tienen ustedes algún actor o actriz con quien sueñen trabajar, alguna colaboración que les quite el sueño? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo, me fascina leer sus opiniones, sus experiencias y sus propios sueños. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante e inspirador y sobre todo, si les ha tocado de alguna manera, no olviden darle un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman, que admiren su trabajo, o que simplemente amen el apasionante mundo del cine y la televisión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, les invito una vez más, con la mayor ilusión, a suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas aventuras, de mis próximas reflexiones y de mis confesiones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su tiempo, por su energía y por su apoyo incondicional. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, cargado de más pasión y más anécdotas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.